la celebración también de los difuntos, que yo enteréme, fíjate, todavía ahora, Sí. que en Seloriu Ah. daban el mismo nombre que daban en los países celtas Anda. a la fiesta esta de los difuntos. Ah. Y un nombre muy curioso. Mira, aquí traigo un libro, Sí. que es un libro sobre el cristianismo celta, que es muy interesante. Y mira, llamaban Samaín, Sí. y Samaín y la fiesta de los muertos. Pero exactamente coincide pues con la fiesta que estamos celebrando ahora, Sí. porque muchas de estas fiestas tenían origen profano. Tenían origen profano, que la Iglesia lo que hizo fue pues Adaptar. cristianizarlo y Sí. adaptarlo. Hubo un papa, San Gregorio, que decía, no conviene destruir los templos y los altares del mundo pagano, sino en ellos mismos celebrar el culto cristiano, para que la gente vea que al menos se respeta su lugar sagrado. Su lugar sagrado. Y entonces, pues, eso, lleva una tradición de origen celta pagano que celebraba, pues, los muertos, porque ellos tenían un sentido también religioso de la vida, por supuesto, y más que nosotros, posiblemente. ¿Y tú acuerdas de oír hablar de la Huestia o la Santa Sí, Compaña? claro, claro, Sí. claro. Contaban vos Mi historias. abuela creía perfectamente en la Huestia. Y mira, sabes que todavía hay por los cruces de los caminos capillas de ánimes, era precisamente porque por los caminos Sí, sí. estaban Pasaban. los ánimes del purgatorio y podías tropezarte con ellos y tenías ellos miedo. Y entonces iban ellos a ponerlos... Y entonces la capilla de ánimes pues era un lugar para pedir por ellos, donde se rezaba, se echaban limosnas, se encendían cirios, Sí. para tenerles... sí, la creencia en transmigración de las almas Sí. era una creencia muy profunda, muy tal, y eso pues estaba enraizado en la mentalidad de la gente. Qué guapo. La mentalidad de la gente, sí. La Santa Compaña, la Huestia. Sí. Y contaban vos historias, Sí, de que tuvieras cuidado, que no salieres a ver el cruce. bueno, teníamos miedo, Hombre, ¿cómo ciertamente. no vas a tenerlo? Y pasar por delante de un cementerio por la noche, había una medrana que...